Dios lo bendiga. Mi nombre es Rudy Ureña. Estoy aquí con mi esposa Zuly Ureña y estamos agradecidos del Señor por darnos una hermosa familia. Tenemos 4 hijos y pertenecemos a la Iglesia El Corbán. Y estamos aquí para contarle uno de los tantos testimonios que Dios ha hecho en nuestra vida. En el día de hoy le contaremos nuestro testimonio como el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Amén. Así como dice mi esposo, estamos aquí para contar una de las grandes maravillas que es la familia, la constitución de la familia, que fue lo que el Señor hizo desde el principio, desde la fundación del mundo. Y es una de las cosas que es más atacadas, porque a Satanás no le gustan las familias. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener eso en cuenta. Venimos de familias disfuncionales, no venimos de padres cristianos, entonces no teníamos entendido la importancia de lo que es el matrimonio. Nos conocimos muy jóvenes en el aeropuerto y empezamos una relación rápida y nos unimos, no nos casamos, tuvimos lo que se llama una unión libre en el mundo, sin compromiso. Y de esa unión libre salió nuestro primer hijo, que es Randy, que ya tiene 11 años. Fue una experiencia muy difícil por la razón de que no sabíamos qué hacer. Yo venía cargando cosas de mi pasado que me producían mucho dolor, mucha amargura. Tenía un espíritu de rechazo en mi vida por la cual yo no quería socializar con nadie. Entrábamos en contiendas muchas veces, porque mi esposo, él es dominicano, yo soy de Ecuador, venimos de culturas diferentes. En el caso de los dominicanos son personas que les gusta compartir y yo era una persona muy alejada y muchas veces entramos en ese tipo de contiendas. No me gustaba estar donde él estaba, habían ofensas. Y yo me seguía apartando, me apartaba, duraba días encerrada en un cuarto sin querer saber de nadie, no hablaba con él y me hundía en un mundo de depresión y de oscuridad. Yo no estaba lista para ser madre ni para ser esposa. Nació mi otro hijo, Brian, de esta relación. Fue con Brian que tuve que pasar por momentos difíciles, empezando desde el parto, donde yo le pedí al Señor que me ayudara, porque fue un parto difícil, pero Él me ayudó y me dio esa bendición de mi hijo, salir sano. Amén. Y yo estaba muy feliz por eso, pero después de varios meses, exactamente 3 meses, el niño se me enfermó y lo tuvimos que hospitalizar por una infección urinaria. Ese fue el día que al yo ver cómo al niño me lo cogían como si fuera un animal, para hacerle análisis de todo tipo, yo sufría tanto que le pedí a este Dios que no conocía, pero supe que me había ayudado. Me postré, levanté mis manos al cielo y le dije que me ayudara, que por favor me ayudara. Milagrosamente me traen al niño un par de horas después diciéndome que ya habían encontrado la razón por la cual él tenía esa fiebre alta, que le iban a dar antibióticos y que después me lo podía llevar a casa. Yo dije, Dios es real, Dios Amén. Existe, pero todavía no sabía. Podemos tener un poco de entendimiento quién es Dios. Vemos a los católicos, adoran las vírgenes, los santos, pero yo en realidad mi corazón nunca se postró a esas cosas, pero yo no sabía en realidad qué era lo que estaba pasando. Lo que sí sabía es que había un Dios que me escuchaba cada vez que yo le clamaba. Después empecé a trabajar y ahí fue que el Señor envió un ángel, que en este caso fue mi ex supervisora en el aeropuerto, Maribel, cristiana, y veía cómo ella adoraba a Dios.
de estas cristianas que adoran a Dios con pasión, aleluya, lo gritan, lo expresan, no se callan, no tienen temor ni miedo de expresarlo. Y me predicaba a Jesús y me llamaba la atención. Y ella fue que me invitó a una célula. Me acuerdo que en esa célula ellos son cristianos de la rajatabla, se puede decir, que usan faldas y son bien reservados. Y me acuerdo que yo fui con unos pantalones súper apretados y una camisa que se me veía, imagínense, mundana, obviamente. No sabía lo que era eso. Y me acuerdo que ella le dijo al pastor que yo quería aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no me rechazaron por la apariencia que yo tenía. Al contrario, con amor hicieron la oración conmigo. Para mí, yo hice esa oración, pero sin saber lo que iba a pasar después. Drásticamente, mi mundo cambió, porque el Señor sacó un velo en mí y me abrió un mundo que yo no conocía, que es este mundo espiritual. Amén. El mundo espiritual es real. Yo empecé a tener sueños donde podía haber entidades demoníacas. Empecé a verlos, ya despierta los podía ver también. Entonces yo sabía que eso no era normal y voy donde ella y le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Porque me siento que me estoy volviendo loca, estoy temblando, estoy temerosa, yo no sé qué es esto. Y ella me dice, bienvenida al cristianismo. Esto es lo que nosotros los cristianos batallamos hasta que Cristo venga. Ahí nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Y yo me quedé todavía más sorprendida. ¿Cómo que tú me estás diciendo que voy a tener que experienciar esto hasta que Cristo venga? Yo no quiero ver estos demonios. Yo no quiero pasar por lo que estoy pasando. Siento que me estoy volviendo loca. Mi esposo creía que yo me estaba volviendo loca. Mi familia creía que yo me estaba volviendo loca. Inclusivemente, ya habían días de desesperación que yo decía, alguien me tiene que entender lo que yo estoy pasando. Y el Espíritu Santo de Dios una noche, me acuerdo que eran como las 2 de la madrugada, yo empecé a sentir un calor muy fuerte en mi cuerpo. Y yo estaba tan temerosa que yo pensé que eran hasta demonios los que me estaban atacando. Y después del temor y de ese calentón que sentía, me dormí. Y el Señor me mostró como yo estaba en un paisaje verde, todo estaba verde. Y mis hijos jugaban en el pasto, corrían. Y entendí que era el Señor, que el Señor me estaba llamando. Entendí que era Él, ese Dios que yo desconocía, se estaba revelando hacia mí. Y yo empecé a decirle, yo sé que eres tú. Búscame una iglesia verdadera, una iglesia que me entienda, porque yo sé que no en todas las iglesias van a entender lo que yo estoy pasando. Pasaron algunos 2 meses y fui a una iglesia, porque era la iglesia local, donde yo vivía, cristiana, y supe que no era ahí. Y cuando voy a mi casa, me doy cuenta que hay un grupo de mujeres que se están reuniendo en la casa de mi vecina. Y escucho cánticos y veo que están predicando la palabra, pero no me atrevo a entrar ni a ir. Entonces, varios días después, mi hijo se entró a la casa de la vecina, donde conocí a mi pastora. La vi predicando, pero no la vi predicando normalmente. Ella predicaba con una pasión y de una manera que ella sabía,
lo que pasaban con esas almas que no conocían a Cristo. Y yo inmediatamente me conecté y me quebranté de una manera. El Señor me tocó y nos conectó. Y supe que era ahí. Supe que era con ella que tenía que estar. Que ella me iba a ayudar. Y ya han pasado 8 años desde eso. Y el proceso no ha sido fácil. Pero el Señor, en medio del proceso, no nos ha abandonado. Amén. Porque tuvo el Señor, así como dice en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. Así mismo estaba nuestro matrimonio, desordenado, vacío, lleno de problemas. Ahí lo único que iba a pasar era un matrimonio más en divorcio, una pareja más que se separa, familias disfuncionales, hijos con problemas. El ciclo de la maldición. Pero el Señor nos escogió, como dice su palabra, que antes de la fundación del mundo ya Él sabíamos qué íbamos a hacer. Y Él empezó a dar esa palabra hacia nuestras vidas. Él empezó a dar la palabra a nuestro matrimonio para que cobrara vida. Estando allá con nuestra apóstol Gladys Paulino, fue que nos casamos legalmente y a la semana después ya estábamos bautizados. Así mismo, como mi esposa está contando esa historia, cuando Cristo entra a la vida de una persona, hay cambio. Y cuando Cristo entró en la vida de mi esposa, empezamos a ver el cambio. Yo empecé a mirar el cambio en ella. Un cambio que realmente, al yo no estar convertido, realmente al yo no aceptar a Cristo, era un cambio que me molestaba. Al ver una mujer sumisa, una mujer que era todo lo contrario de la mujer que yo conocí, de la mujer que me peleaba, de la mujer que vivía encerrada en oscuridad, en una mujer que no dialogaba con nadie. Inmediatamente ese cambio ya era diferente. Era una mujer amorosa, una mujer cariñosa, era una mujer que realmente se sometía a la cabeza que venía siendo yo. Pero ese cambio, había algo en mí que me molestaba, había algo que realmente yo lo veía como esta mujer está loca y yo la ofendía, o lo que operaba en mí la ofendía a ella. Tú estás loca, tú te estás poniendo loca, tú estás esto, tú vas esto. Y ella, tranquila, ni me contestaba, no discutía, y eso más me molestaba. Y pasaron como 2 semanas, decidí ir a esa famosa iglesia que yo le apodé el patio, porque realmente era un patio. Entonces cuando llegué ahí, nuestra pastora, al instante ella me hizo hacer la confesión de fe, que si yo quería aceptar al Señor Jesucristo. Yo dije, claro que sí, con toda ignorancia, porque realmente decía que yo no me le negaba lo de Dios, pero realmente cuando no hay un arrepentimiento o cuando no hay algún deseo de cambiar, tú haces esa aceptación, pero es en vano. Entonces yo lo acepté, lo confesé, pero seguía una vida doble, vivía en el mundo. Pero mi esposa seguía cada día más metida con Dios, ella seguía orando más por mí para que yo me entrara, y cada vez que mi pastora iba a mi casa para evangelizarme, yo le decía que me dejara en la orillita, que yo estaba bien ahí. Yo era muy fanático al fisiculturismo. Yo era bastante fanático, eso era una idolatría al fisiculturismo. Yo amaba lo que era la fisicultura. Y a pesar del tiempo, duré 2 años yendo a la iglesia, mayormente 3 años yendo a la iglesia, pero realmente solamente era para acompañar a mi esposa, un domingo familiar o un miércoles familiar. Era como un compromiso que yo estaba para hacerla sentir a mi esposa bien, pero realmente yo no me sentía bien. Lo que había era una hipocresía de mi parte. Entonces ahí fue que Dios me mostró a través de su palabra que yo tenía que arrepentirme. Dios me mostró
a través de un trabajo que Dios me ofreció y me lo dio, y yo vi el poder de Dios manifestarse en ese trabajo donde yo no calificaba, que eso hoy en día trabajo ahí. Al ver la mano de Dios darme ese trabajo, yo ahí mismo, en el mismo trabajo, dije, Dios mío, tú eres real. Te voy a servir hasta que vida tenga. Voy a cambiar. Voy a ser diferente. Y yo, al instante de Dios darme ese trabajo, al instante yo empecé a cambiar. Lo primero que empecé a cambiar fue respetar a mi pareja, respetar a mi esposa, no tan solo cómo le hablaba, sino dejar de ser infiel. Era una persona que tenía la calle por encima, al estar un hombre fuerte, el diablo siempre te mantenía alrededor de toda esa vanidad para que el matrimonio no se cumpliera, para que el propósito de Dios en mi familia no se cumpliera. Comencé a valorar a mi esposa, comencé a valorar a mis hijos. Entonces ahí comenzó a haber cambio. Cambio que lo primero que Dios me quitó en mi vida fue el gimnasio. Yo era fanático al gimnasio. Dios me lo quitó, me lo arrancó definitivamente de una manera drástica, que yo era bastante fuerte, pesaba como 190 libras y bajé como a 130 libras. Eso era algo que yo estaba batallando, algo interior en mí que yo pensaba que me iba a morir. Cuando llegué a bajar toda esa libra, escuché esa voz que me dijo, yo no te quiero fuerte y que te pierdas, simplemente yo quiero que tú te salves, que tú seas mío. Entonces ahí comencé a meterme más con lo de Dios. Ahí empecé a buscar más lo de Dios. Gracias a mi pastora que siempre nos dio seguimiento. Siempre hubieron momentos altos y bajos, pero ella siempre estuvo ahí a toda hora, en la mañana, de madrugada, a darnos consejos, terapia matrimonial, porque es un proceso. Así es. Pero ese proceso lo hemos vivido día tras día, pero hemos visto la gloria de Dios en nuestro matrimonio. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado en nuestro matrimonio. Tenemos 8 años legalmente casados, nos hemos casado por la iglesia. Tenemos 4 hermosos hijos, dos hermosos gemelos que nacieron en el Evangelio. Podemos ver cómo esos niños predican y viven la palabra de Dios, cómo cada uno de mis hijos aman lo de Dios. Entonces son cambios que a veces uno espera que Dios se manifieste en cosas material, que Dios nos dé casa, nos dé carro, nos dé cosas vanas. Pero lo que realmente Dios ama es la vida. Dios no quiere darme una casa y que mi esposa se perdiera en ese mundo de soledad que ella vivía. Que mis hijos, el más grande, estaba diagnosticado como un loco. Cuando los doctores pronosticaban todas las maldiciones de Satanás, pero nosotros siempre le creímos a un Dios. Amén. A un Dios que sana, a un Dios que ama. A Brian, un niño que desde que nació era con enfermedades, pero podemos ver a un Brian cómo está saludable. Podemos ver los gemelos desde el parto, como el diablo no lo quería arrancar, pero cuando uno está en las manos de Dios, cuando uno camina en la voluntad de Dios, Dios manda a sus ángeles para salvarnos, Dios manda a sus ángeles para guiarnos y para cuidarnos. Le damos gracias a Dios por habernos puesto en esta iglesia, junto con nuestra apóstol Gladys Paulino. Amén. Ella nos ha instruido en la palabra de Dios. Amén. Y a través de esas enseñanzas hemos aprendido lo que es el amor y el perdón. Amén. En Jesucristo. Jesucristo tiene que ser la base de todo, el centro de todo. Es ese cordón de 3 dobleces que es difícil de romper. Si no fuera por Él, entonces nunca hubiéramos podido lograr lo que estamos ahora logrando. Amén. Hoy en día somos servidores de Él. Mi esposo sirve en la iglesia, yo soy líder de la danza. Mi hijo Randy, ya de 11 años, está tocando la batería. Gloria a Dios. Y a eso, ustedes que están allá afuera y que tal vez están pasando por situaciones similares, que quieren ya tirar la toalla y decir que el divorcio es la solución. Yo les digo, no se rindan, busquen de Jesucristo, amen como Cristo amó, perdonen como Jesucristo perdonó.
Hagámoslo de todo corazón. Y mientras más las cosas se ponen difíciles, más aferrémonos a la cruz. Amén. Amén.